Dios les bendiga, damos gracias al Señor en esta mañana y estamos bendiciéndole, dándole honra a nuestro Dios. Y hoy queremos estar en este tiempo de oración por los enfermos. Vamos a tener un tiempo de compartir la palabra y de acercarnos a Dios a través de la oración, sabiendo que Dios tiene poder para sanar. Así que en su programa Centro de Sanidad Divina vamos a estar compartiendo esa palabra de sanidad, cómo Dios se glorifica y cómo Dios actúa en las personas a través del poder sanador. Así que vamos a tomar este tiempo para estar en esa presencia y conocer más de lo que Dios nos ha dado a través de Jesús, y es esa sanidad preciosa, esa sanidad que el hombre anhela en todo tiempo. Así que hoy vamos a estar conectados en este tiempo y vamos a clamarle a Dios, a orar al Señor, para que en esta mañana, a través de nuestras oraciones, a través del clamor de todos juntos, podamos pedirle a Dios que traiga esa salud preciosa a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, permitir que la gloria de Dios se derrame cada día más y con más poder en nuestra vida, porque tenemos ese Dios precioso, ese Dios sanador. Santo es el nombre glorioso de Jesús. Y estamos bendiciendo cada persona que en esta hora se conecta. Bendito el nombre de Jesús. Queremos exaltar la gloria y el poder de nuestro Dios, ver esa manifestación de la gracia y de la verdad de Dios, pues Él es el soberano, el poderoso, es digno de alabanza, de honra y de gloria. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Honramos a nuestro Dios en este día, declarando su bendición. Santo es el nombre de Jesús. Y estamos orando para que usted coloque su petición en esta mañana para presentarnos delante del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús, para que Dios se glorifique, para que Dios actúe, para que Dios se mueva en esta hora, creyendo en el poder de su palabra, de su misericordia. Tenemos un Dios bueno, majestuoso y maravilloso. Así que este es el tiempo para acercarnos a Dios. Vamos a esperar que más hermanos se estén conectando en esta hora. Bendito el nombre precioso de Jesús, y que hoy Dios haga esa obra especial, esa obra maravillosa en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Santo es el nombre de Cristo. Vamos a estar haciendo las invitaciones para que más personas en esta hora se permanezcan. Gloria a Dios. Y Dios toque sus vidas, que el Señor se manifieste, se glorifique con gran poder en esta mañana. Bendito el nombre de Jesús. Queremos también saludar, bendecir cada persona. La hermana María Eugenia, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a tomar este tiempo para acercarnos a Dios. Es bueno orar, es bueno estar siempre en la presencia de Dios, y eso es lo que nosotros queremos hacer a través de estas emisiones. Que el cristiano tenga el espacio de búsqueda, de comunión, de estar allí permanente en la presencia de Dios. Y mientras la pastora Gloria se acerca en esta mañana, vamos a estar orando a Dios para que el Señor esté abriendo los espacios espirituales. Si Dios en su hogar, en su casa, si hay algún enfermo, anótelo. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando en esta mañana, porque es tiempo de acercarnos a Dios, porque creemos en el poder de la oración. Creemos en el poder sanador de Dios. La Biblia establece que Él es nuestro sanador, que Él es aquel que puede derramar su poder sanador sobre nuestras vidas. Hay gente que gasta miles y miles de pesos buscando una sanidad para su vida, para un pariente. Cuando usted tiene una persona enferma, usted daría lo que fuera
con tal de que esa persona recuperara la salud. Y es una de las cosas que más el hombre trata de obtener, la salud, y por eso muchas personas pagan mucho dinero por la salud, porque la salud es prácticamente la vida en la persona. Si una persona desmejora su salud, eso va desmejorando también su calidad de vida, y esto puede acarrear hasta la muerte de la persona, y nadie quiere eso. Por eso es que nos damos nosotros la tarea de llevar esa palabra de sanidad, esa palabra del Señor que ofrece la garantía de que nosotros podamos tener salud a través del poder de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que vamos a orar en esta mañana para que Dios se glorifique con gran poder. Así le pido que usted me acompañe en oración ahí donde está. Bendito el Señor. Padre, te damos la honra, la gloria. Te bendecimos porque tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios especial, Señor, que en esta hora, Señor, está en nuestra vida. Tú eres el Dios que nos llena, el Dios que nos satura. Pedimos que hoy, de una manera poderosa, Señor, tú intervengas en nuestro ser, que en esta mañana, Señor, tú actúes con tu poder y que tomes control de nuestra vida, y no solamente la salud física, sino también la salud espiritual, que podamos tener una buena salud espiritual, una santidad que te agrade a ti, una vida, Señor, que pueda honrar tu nombre, amado Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes con gran poder, que en este día, Señor, tú seas trayendo, Señor, milagros, prodigios sobre las vidas, que tú seas levantando al enfermo, el que está postrado en cama, Señor, que en esta mañana a través de las oraciones tú rompas, Señor, las cadenas, que a través de, Señor, esta petición delante de ti, extiendas tu mano sanadora, y aquel que está enfermo tú lo levantes con tu poder. En este día, Señor, estamos declarando esa bendición de lo alto, esa bendición del cielo, Señor, sobre nuestras vidas. Necesitamos que una vez más tú te manifiestes, que sea el poder de tu gracia, el poder de tu verdad, trayendo, Dios mío, esa salud espiritual, esa salud física, Padre. Señor, creemos que tú eres Dios de milagros, y en esta mañana, Señor, estamos disponiendo nuestras vidas para que tú te glorifiques con gran poder, que tomes, Dios mío, nuestros parientes, nuestros familiares. Manifiéstate, Dios, extiende tu mano poderosa, esa mano sanadora tuya, Dios mío, Señor, que tú la extiendas sobre los tuyos. Tú eres Dios de lejos, de cerca, Dios mío. Donde quiera que estén, te rogamos que en esta mañana seas tú operando sanidad, seas tú operando liberación, seas tú llenando, seas tú saturando, seas tú manifestado en gloria, Señor, que en esta mañana tomemos este tiempo, Dios mío, para conocer de tu poder sanador, para conocer que tú eres el Dios que hace prodigios, milagros. Señor, que tú eres quien hace la cirugía, que tú eres quien opera, Dios mío, al enfermo, que tú eres aquel, Señor, que, Señor, te glorificas con gran poder en las vidas, en los corazones, Señor. Tú eres el Dios que hace los imposibles, y por eso, Señor, estamos aquí en esta mañana para que te muevas con poder, Dios mío, para que tú incrementes nuestra fe, Señor. Queremos cada día, Señor, manifestar esa fe poderosa en Cristo. Queremos en esta mañana, Señor, que te glorifiques con gran poder, que tú nos renueves, que tú traigas, Dios mío, Señor, a nuestras vidas esa palabra de fe, Señor. Que hoy, Dios mío, esa fe se multiplique, se aumente en nuestra vida. Señor, queremos caminar confiados, seguros, que en todo tiempo tu mano va a estar con nosotros, que tú vas a cumplir esa palabra que dijiste un día, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, hemos creído tu palabra, hemos creído tu verdad.
creemos, Dios mío, que tú eres ese Dios maravilloso, que tú eres ese Dios especial, Señor, que ha de estar con nosotros, que ha de estar en nuestra vida, que ha de permanecer constantemente, Dios mío. Señor, ayúdanos, fortalécenos en gran manera, que en esta hora, Señor, se rompan las cadenas, que en esta hora toda atadura, toda ligadura, todo impedimento, Señor, todo obstáculo, Señor, toda brujería, toda hechicería, todo impedimento, Dios mío, para recibir nuestra sanidad, Dios mío, retroceda por el poder de la palabra. Echamos fuera toda enfermedad de nuestras vidas, echamos fuera todo aquello que atormente su vida. Señor, mira aquellos, Dios, que necesitan que extiendas tú tu mano poderosa, que tú pases tu mano sanadora sobre tus hijos, aquellos, Dios mío, que hoy están en una clínica de pronto desahuciados, que están bajo la amenaza de muerte, Señor, que están a punto de recibir una cirugía, Señor. Hoy estamos clamando porque creemos en el poder de tu palabra. Estamos clamando porque creemos que tú eres nuestro sanador, que tú, Dios mío, te complaces en hacer misericordia a millares, aquellos que te temen, que guardan tu palabra. Dios, en este día estamos declarando nuestros corazones, Señor, a tu favor, nuestros corazones inclinados a tus testimonios, a tu gracia, a tu verdad, a tus prodigios, a tus maravillas, porque tú eres ese Dios glorioso, ese Dios todopoderoso. Señor, nuestra vida está en ti, oh Dios. Estamos confiados que tú harás, que te has de manifestar, que tú vas a preservar nuestra vida en salud, y que si hay alguna enfermedad, alguna dolencia, algún achaque, Dios mío, alguna influencia de enfermedad, retroceda por el poder de la palabra. Amado Dios, Señor, hoy estamos ante ti y queremos que a través de tu palabra tú nos fortalezcas, Dios mío, que a través de la palabra, Dios mío, podamos seguir confiados, Dios mío, en tu promesa, en la realidad de tu sanidad para con nosotros, la cual alcanzaste para nosotros en la cruz del Calvario. Allí derramaste esa sangre preciosa, sin mancha, Dios mío, esa sangre poderosa, Dios mío, para redimir nuestras vidas. Y tú te llevaste allí en la cruz nuestras enfermedades, y por tu llaga hemos sido nosotros curados, Señor. Gracias te damos en este día porque, Señor, nuestra confianza está en ti, oh Dios. La confianza nuestra en el Señor, el hacedor de prodigios y de milagros en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a la palabra en esta mañana. Bendito es el nombre precioso de Jesús. Él es nuestro Dios poderoso y glorioso, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a tener una reflexión en esta mañana. Y yo le pido al Señor que hoy, a través de la palabra, usted reciba esa bendición de su verdad. Que hoy, a través de esa palabra, seamos fortalecidos en nuestra fe. Que hoy entendamos que Dios es real y que lo que vamos a leer hace parte de la Escritura, la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces, la vivencia, la experiencia de Jesús con su poder sanador, hoy nos llenan de fe, nos fortalecen. Cuando leemos estas historias, nos llenamos más de fe porque son historias reales de la manifestación del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer con una persona. Y esto nos ayuda a aumentar nuestra fe creyendo en su poder. Marcos 9, versos 14 al 29. Este texto también lo pueden encontrar en Mateo 17, 14 al 21, Lucas 9, del 37 al 43. Allí puede también encontrar este texto. Gloria sea el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios, el Todopoderoso, y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta hora. Santo el nombre de Jesús. Marcos 9, verso 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró
y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por esta palabra. Bendito el Señor. Y pues anhelamos que Dios nos hable a través de ella y que esta palabra cobre fuerza, cobre vida en esta hora, que podamos entender lo que Dios tiene para con nosotros y que estas verdades puedan trascender a nuestra vida y que podamos tener una renovación hoy, que esta palabra nos despierte a el poder de Dios, a reconocer que Dios tiene poder y lo ha puesto a nuestra disposición para ser sanados, para ser libres. Así que es una bendición que hoy tomemos esta verdad y vamos desde el principio del texto. Bendito el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida todavía la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Me llama poderosamente la atención el punto de discusión que discutían los discípulos que estaban allí con el Señor y los escribas. Y el punto era que había una urgencia, una necesidad, un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado, que echaba espumarajos, y que él le confesó a Jesús que este demonio quería matarlo. Pero los discípulos no podían echar fuera el demonio, no podían sanar al muchacho. Y bueno, yo me imagino que el punto de discusión era que tiene demonio, no tiene demonio, Dios lo puede sanar, Dios no lo puede sanar. No sé, porque ahí no especifica realmente qué era el punto de discusión, pero uno siempre supone que las discusiones siempre van en torno a un suceso que está en el momento. Entonces, en todo caso, los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Estaban allí, el Señor, padre del muchacho, les decía a los discípulos que lo ayudaran, y dice, por lo que entendemos, que no pudieron, o sea que ellos lo intentaron. Entonces,
en este aspecto que vemos algo importante. Al final del texto entendemos que el Señor lo sanó, que el Señor lo liberó, mas los discípulos no podían. Muchas veces una persona no es sanada o no es liberada, y eso no quiere decir que Dios no tenga el poder para que sean sanos o libres. Significa que de pronto la persona que está al frente no está capacitada para hacer esa liberación, esa sanidad, porque al fin del texto es lo que habla el Señor. Y le dijo generación incrédula y perversa. Entonces, Jesús les habló de su incredulidad y de su perversión. O sea, mientras alguien esté en incredulidad y en su vida haya perversión, no podrá echar fuera los demonios cualesquiera que sean. Jesús les habló y les dijo claramente que su condición que tenían ellos, a pesar que eran los discípulos del Señor, no les permitía que pudieran libertar a este muchacho. Son cosas que necesitamos conocer, porque mucha gente se acerca y te dice, no, ya la sanidad no es para este tiempo, porque oraron por fulano y no se sanó. El hecho de que alguien no se sana no quiere decir que Dios no es sanador. Dios es sanador, Dios fue sanador y seguirá siendo sanador, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y en este texto, entonces, el Señor, el padre del muchacho empezó a describir lo que le estaba pasando al muchacho. Primero le dijo que tenía un espíritu mudo. Eso significa que los demonios pueden entrar en la vida de las personas y convertirlas en alguien que no pueden hablar. O sea, hay espíritu que genera mudez en la persona. Esto tenemos que conocerlo si queremos saber acerca de la sanidad divina. Porque muchas veces la oración no es para una sanidad, sino para una liberación. Porque hay demonios que generan tipos de enfermedades o de circunstancias. En el caso de este muchacho que estaba mudo. El cual donde quiera que le toma, le sacude. O sea que el demonio lo hacía entrar en unas pataletas, en unas crisis, y en estas crisis los sacudía. Entonces el padre del muchacho ya se había dado cuenta que cuando ese demonio venía, lo sacudía. Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos. Generalmente esta característica tiene mucho que ver con, ¿cómo se llama esta enfermedad? Epilepsia. Esto es más síntoma de epilepsia. Y por eso hay muchos predicadores que cuando una persona está con epilepsia, le hacen liberación. Todo esto tenemos que conocerlo porque esta es nuestra verdad. Esta es la manera en que nosotros estamos entendiendo la palabra de Dios y que tenemos que movernos bajo la verdad de Dios si nosotros somos cristianos. Si usted es creyente, usted tiene que adaptarse a la palabra de Dios, no hacer que la palabra se adapte a nuestro modo de pensar. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. O sea que el muchacho empezó a adelgazar por causa de la presencia demoníaca. Entonces muchas veces, pero no siempre, pero este es un caso en la Biblia, que cuando un demonio posee a una persona, tiene esa capacidad de pronto hacer que se vaya secando a la persona. Hemos tenido experiencias en casos como eso, en que los demonios están en las personas y empiezan a operar en ellos de tal manera que van degradando su salud. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Yo invito a la pastora Gloria que esté también comentándonos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Realmente yo también me llama la atención en este pasaje 3 cosas. La una, que lo que describe el pasaje realmente nos hace pensar a nosotros que estamos ante un caso de epilepsia.
Y cuando yo leo estas cosas y pienso en la Liga contra la Epilepsia y todo este tipo de tratamientos y diagnósticos médicos acerca de esta enfermedad y de desórdenes que son prácticamente neurológicos, me pongo a pensar que cuántos de esos muchachos, personas que están en esos estados, de pronto en esas instituciones, de pronto bajo esos tratamientos, realmente hay que luchar es contra un demonio, no contra una enfermedad como tal. Y como decía el pastor, hay demonios que generan enfermedades o enfermedades generadas por demonios. Y casi todos los problemas de salud están directamente relacionados con un estado emocional. Entonces, ante estas circunstancias nosotros podemos mirar, este era un niño que desde niño estaba con ese problema, era un muchacho ya, pero relataba el padre que desde niño tenía ese problema. Eso significa que podemos tener en la casa una situación en donde nosotros tenemos que atender cuál es el origen. Por eso siempre que vamos a orar por alguien y siempre que estamos pensando en estas cosas, nos remitimos a que cuál es el origen, qué lo ocasionó, a qué se debe, porque le hacemos esas preguntas al Señor y a veces el Señor nos da una respuesta certera con respecto a esas cosas. Siempre Él nos va a responder certeramente, pero a veces no responde. Entonces, podemos enfrentar y de acuerdo a las circunstancias que nosotros hemos tenido, las experiencias que hemos tenido, vamos mirando y podemos decir, no, ese es un demonio. Entonces me llama la atención tres cosas. Eso, las características de la situación del muchacho, del relato, que se ajusta a lo que es una epilepsia, síntomas epilépticos. Lo otro es una frase tremenda que dice el padre del muchacho. Cuando él le pregunta al Señor si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le responde que al que cree todo es posible. O sea, como quien dice, yo sí puedo, tengo total poder, pero tú tienes que creer. Y él le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces a veces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a la incredulidad, porque a veces la incredulidad nos bloquea y no tenemos la disposición, podríamos decirlo así, para recibir algo por nuestra incredulidad. Y siempre yo recuerdo casos, y precisamente en el pasaje anterior a este relato bíblico habla de que Jesús venía de la transfiguración y que cuando subió al monte de la transfiguración fue solamente con 2 de sus discípulos. Y mientras tanto él estaba allá bajo esa gloria y donde vieron a Elías, a Moisés, etcétera, y querían aún quedarse. Y yo recuerdo siempre una anécdota de un ministro que nosotros conocimos en un país de esos donde fuimos, y él decía, cada vez que estábamos conversando juntos, decía, pero qué bueno está esto, qué gloria se siente, ¿por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos aquí, ministro? Le decía siempre a Robert, para que nos quedáramos conversando. A ellos querían hacer enramadas para quedarse bajo esa gloria, y cuando bajaron de allí, de esa gloria, se encontraron con esa perolata de los discípulos discutiendo con los escribas acerca del caso del muchacho endemoniado y de que ellos trataron de hacerle una liberación y no pudieron echar fuera el demonio. Entonces el Señor los cataloga de incrédulos y también le habla de incredulidad al padre del niño. Entonces, el padre del niño, ¿cómo reacciona? Yo me imagino que los discípulos se sintieron muy mal, pero el padre del niño, ¿cómo reacciona? Dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces debemos pedir ayuda a que Dios, a que en la incredulidad que podamos tener, pedir ayuda a Dios en esa incredulidad que tú y yo podamos tener en determinadas circunstancias, para que el Señor nos ayude a creer, nos ayude a aumentar esa fe, para que nosotros podamos esperar la circunstancia que de pronto estamos pidiendo. Nosotros estamos pidiendo algo, pero nosotros a veces tenemos una petición, pero con incredulidad, y nosotros tenemos que pedir creyendo. Entonces, ese es otro punto. Y el último punto que me llama la atención y que es el punto básico de este relato, para mí es el punto básico, es cuando el Señor le dice a los discípulos, cuando ellos le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos? Después que el Señor echa fuera el demonio, el espíritu mudo sale y el muchacho inmediatamente queda sano
y se lo entrega a su padre, no sin antes tener otra controversia con estos escribas que eran unos opositores totalmente negativos a todo lo que se podría manifestar en las manos del Señor Jesús. Entonces ellos decían que el muchacho estaba muerto. El muchacho está muerto. Entonces él lo tomó de la mano y se lo entregó a su padre vivo y sano. Entonces el Señor les habla a ellos, los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces le dice que por incrédulo. Y dice que ese género no sale sino con oración y ayuno. Entonces el punto de la búsqueda que el Señor les demanda a esos discípulos para que puedan realmente hacer la obra del Señor. Y esto me remite al libro de los Hechos, cuando el Señor iba a subir antes de la ascensión, después que Él se le apareció a los discípulos en diferentes circunstancias, luego de la resurrección. Y les dice a ellos, quédense aquí en Jerusalén mientras yo le envío el Espíritu Santo. Y les dice que esperen allí. Y en el capítulo 2 vino la investidura de poder de lo alto a los 120 que estaban allí en el aposento alto, donde recibieron la investidura de poder. Y en ese momento salieron y de ahí en adelante resucitaron muertos. El caso de Pedro, la predicación hacía que las personas se convirtieran por miles, y eran 3,000, 4,000, 5,000 convertidos en cada predicación de Pedro. Lo vemos en la narración del libro de los Hechos. Y también vemos que el caso de Pedro resucitando a Dorcas, Pablo que enviaba los paños con el sudor de la frente y los paños con los que él trabajaba haciendo carpas para que se lo pusieran sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados solamente con el toque de los paños de Pablo que tenía sobre su cuerpo. Entonces vemos que se manifestó el poder de Dios porque ya ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí debemos analizar que cuando el Señor nos manda a orar y ayunar, tenemos que pensar que Él nos está mandando para que entremos nuevamente en ese fuego, en esa gloria que es necesaria, que estemos bajo esa cobertura para cuando venga el Señor nosotros no podamos ir con Él. Porque si nosotros no estamos en esa plenitud, en esa llenura del Espíritu Santo, entonces cuando venga el Señor nos va a pasar como las vírgenes insensatas, que no tenían aceite, sus lámparas estaban apagadas, y aunque todas habían cabeceado y todas estaban esperando al esposo, y un momento se quedaron todas soñolientas, pero las que estaban preparadas, las que tenían el aceite y las que sus lámparas estaban arregladas, pudieron entrar con el esposo. Entonces, esos 3 puntos me llaman la atención. La manifestación de la característica de la epilepsia que habla el relato una. Segundo, que el hombre pide que el Señor le ayude en su incredulidad. Y tercera, la búsqueda que Dios demanda en este caso para sus discípulos, pero hago la salvedad que en ese tiempo todavía ellos no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, esos 3 puntos son muy importantes para la sanidad. Tenemos que creer, primero identificar el síntoma de lo que estamos ministrando. Segundo, creer que Dios tiene el poder para sanar. Y tercero, estar siempre nosotros seguros de que Dios nos ha dado su poder para nosotros ministrar las cosas santas, para que nosotros podamos hacer efectiva la gloria de Dios mediante una oración sobre un caso de una necesidad que aqueja, de las tantas que aquejan al mundo hoy en día. Entonces tú y yo necesitamos tener esos tres requisitos para romper cadenas, para desatar a los endemoniados, para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios, con el fin de que la persona quede totalmente restaurada en su vida física. Porque el poder de Dios está vigente, porque la gloria de Dios se sigue manifestando, porque la búsqueda del Señor en un siervo de Dios también sigue haciendo a un hombre lleno de la autoridad y del poder de Dios para hacer las obras de Dios. Porque estamos mientras, como dice el Señor, entre tanto que el día dura, trabajamos antes que venga la noche cuando ya no se puede trabajar. Entonces, Dios está invitándonos a todos, porque Dios nos dio para todos sus hijos, está
facultad. Tú la quieres, tú la necesitas, entonces hay que buscar estas cosas. Y el estar cerca del Señor para que nos guíe en el momento en que vamos a ministrar a una persona es algo glorioso. Yo recuerdo en una ocasión, mientras estábamos en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, en una noche nosotros estábamos en nuestra casa, teníamos en ese tiempo la visita de un ministro de aquí de la ciudad de Cartagena, el hermano Alejandro Torrén, un hombre que Dios ha usado muchísimo en liberación, porque además de que fue testigo de Jehová, fue santero, fue brujo, y que ahora es siervo de Jesucristo. Entonces Dios lo ha usado mucho para desatar de endemoniados, para hacer liberaciones. Y nosotros teníamos a ese varón de visita allá en nuestra casa. Cuando a la medianoche llegaron tocándonos la puerta, o nos llamaron por teléfono, porque en una vereda de Cruz Chiquita había una niña que estaba endemoniada. Ella era la presidenta de jóvenes de una iglesia por esa vereda. Y resulta que después que se acabó el culto de jóvenes, se fueron a la casa. La muchacha manifestó una demoniera terrible y nadie la podía sujetar, ni los hermanos, ni los primos, que eran como 4 muchachos ya bastante grandes y fuertes, ni su mamá, que era la presidenta de damas ministrándole, ni una tía que había sido hija de un pastor. Es una cantidad de personas que podríamos decir que estaba como el caso de los discípulos tratando de echar fuera a un demonio, y nadie podía con la muchacha. Vinieron unos hermanos de la iglesia también que oraban por ella y la sujetaban, nadie la podía detener. Era una muchacha sencillita, tenía 14 años la niña, y no tenía ni mucho cuerpo, estaba muy, muy delgadita, y no la podían sostener, nadie la podía tener, tenía una fuerza increíble, y nadie podía con ella. Entonces llamaron a la casa, y nosotros buscamos una moto y nos fuimos con el ministro. Estábamos como a unos 30 minutos de camino y empezamos a andar. Cuando íbamos entrando lo que era ya, salimos de lo que era el pueblo y entramos ya a la vereda, a los caminos solitarios, llegó un momento en que la moto del hermano viró de una manera que la parte quedó mirando hacia atrás de donde veníamos, iba hacia adelante y dio la vuelta y quedó para acá. Empezamos a clamar a Dios porque estábamos viendo que se estaba oponiendo, la situación se estaba poniendo difícil, y me acuerdo cuando se levantó la tempestad, cuando el Señor iba a liberar iba para Gadara. Entonces empezamos a clamar y bueno, continuamos el camino. Cuando llegamos allí, lógicamente la muchacha, entonces empezamos a preguntarle a la mamá de qué se trataba. Yo me puse a orar y los hermanos, los pastores se pusieron a conversar con la mamá. Y ella les narró, ¿no? Salimos del culto y de pronto empezó a llorar y empezó con esta situación. Y luego que estábamos allí, el pastor recibió, el pastor Torrén entró a ver cómo estaba el cuadro y le dijo a los muchachos, suéltenla. Inmediatamente que la soltaron, la muchacha se quedó tranquila. Entonces Dios le reveló al pastor Roger que ella tenía una falta de perdón en su corazón y un resentimiento con su papá. Y su papá estaba allí, pero su papá era un hombre que viajaba mucho y no permanecía mucho en la casa. Entonces empezó el pastor Roger a decirle, usted tiene que perdonar a su papá. No quiero. Usted lo tiene que perdonar. Llamaron al papá y el papá vino y ella cuando vio a su papá se levantó, lo abrazó, lloró. Inmediatamente se le acabó la furia al demonio y de ahí en adelante la vida de esa muchacha fue una vida diferente en Cristo. Entonces, Dios nos puede decir exactamente cuál es el motivo y cómo hacer para que se caigan las cadenas de una persona. Por eso usted y yo tenemos que estar pendientes y preguntándole al Señor, pendiente al oído a lo que el Señor quiere decirnos en las circunstancias, con el fin de que todas estas cosas que Dios nos puede guiar nos sirvan de ayuda, de dirección cuando estamos haciendo un trabajo para Dios. Así es que yo le invito a que usted que tiene ganas de entrar en esto, hermana María Eugenia, usted que tiene ganas de entrar en estos pininos porque hay muchas personas que están siguiendo estos programas que ya se le han presentado situaciones
en donde los demonios van llegando a su casa, inclusive a tocar la puerta, para ver cómo está el asunto. Y el Señor lo que quiere es que nosotros nos acordemos que la investidura de poder de lo alto del Espíritu Santo está disponible para usted, para mí, hermano querido, pero usted necesita tener una búsqueda con el Señor. Ayuno, oración, para que Dios le dé a usted también esa autoridad, o para que usted crea que usted la tiene y empiece a hacer efectiva la liberación. Porque en esto de liberación hay es que estar frente a un demonio para saber si nos atrevemos. Entonces, mire que en cualquier momento le puede llegar a su casa una persona endemoniada o alguien que lo viene a buscar porque tiene un demonio, un endemoniado en su casa, y usted es cristiano para que usted vaya a ministrar, y usted dice, pero ¿y a mí por qué? A usted. Porque mire lo que le pasó a estos discípulos, y el Señor los reprendió. Generación perversa e incrédula. Le dijo, ustedes no, de nada les ha servido andar conmigo. ¿Dónde están las clases que han recibido? ¿Dónde están los ejemplos que han visto? Porque ustedes no han hecho uso de lo que yo les he dado, el estar conmigo. En ese tiempo se podía entender que ellos no tenían el Señor no había sido glorificado aún. Ellos no tenían esa investidura de poder, pero hoy tenemos el Espíritu Santo. Entonces, pastor, estamos aquí mirando a ver cómo es que vamos a hacer con esto, porque ahora es diferente. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Glorificamos a Dios en esta mañana. Estas experiencias que, bueno, yo le digo gloria, si nos sentamos a contar todas las experiencias de liberación que Dios nos... Lo primero que Dios hizo cuando empezamos el ministerio fue entrenarnos con una endemoniada. ¿Cuántos días fueron? 3 días liberándola, Dios. 3 días liberando. Día y noche, sin dormir, ni ella ni nosotros. Pero ahí recibimos todas las instrucciones. Dios nos iba seminario. Un seminario en vivo completo y en directo de liberación. Entonces, nos gozamos por eso, porque Dios tiene su interés en capacitarnos. Y por eso les habló fuerte a los discípulos. No, y lo más tremendo de todo es que esa endemoniada no nos hablaba en español, sino en inglés, y no sabíamos inglés. El demonio hablando inglés. Pero bueno, salió y fue libre. Y entonces, ese año perdió el inglés en el colegio, iba la endemoniada, perdió el inglés ese año. Bueno, la verdad es que amerita contar un poco en la historia. Yo recuerdo que ese era una joven que estudiaba en la nocturna. Entonces ella se volvió excelente en el inglés, a tal punto que a veces la maestra no podía ir y le decía a ella que diera la clase. Entonces ella daba la clase de inglés. Pero después que fue libre, ya no pudo con el inglés y perdió el inglés, porque era un demonio que estaba en ella. Entonces, esta es la misma que Dios nos dio para el seminario. 3 días haciéndole ministración al principio de nuestro ministerio. Aquí estoy leyendo que María Eugenia, Dios le está indicando 7 días de ayuno. Entonces nos gozamos porque de eso se trata. Incluso aquí en el texto le dice el Señor a sus discípulos que este género no sale sino con oración y ayuno. En este punto del género, hay los diferentes estudiosos hablan de 2 cosas diferentes. Entonces dicen que el género es de liberación. Este género, o sea, de buscar el ayuno, le llaman que ese género. Entonces otros piensan que el género es el tipo de demonio. En todo caso, Dios los mandó a ayunar. Así que hay que ayunar y orar. Oración y ayuno. Entonces, a través de la oración y ayuno, y por experiencia propia, nosotros sabemos que el ayuno fortalece a uno espiritualmente y los demonios salen más fácil, más rápido. Entonces, tratar de buscar. Me llama la atención que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, pero cuando el Señor le habló al padre del muchacho, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea que era un espíritu que generaba sordera y mudez. Y el Señor lo echó fuera. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él. Y quedó como muerto, quedó libre. Entonces estos entes espirituales de maldad toman posesión de las personas, y en este caso era un demonio que le impedía hablar y escuchar. Era mudo y sordo a la vez. Y le sacudía y le trataba de matar, le echaba, no sé si está en este texto, pero hay uno de estos textos que habla que lo echaba en el fuego también, para que se quemara. O sea, era una obra del mismo maligno sobre la vida de este muchacho. Generalmente las personas que tienen padecimientos epilépticos tienen esa situación. Hay personas que están en la calle de pronto y caen debajo de un vehículo. ¿Tú recuerdas una niña que había en Coveñas? Ella pertenecía a la iglesia cuadrangular, pero ella era epiléptica, pero un estado de epilepsia que ella siempre tenía su aspecto, sus ojos extraviados. O sea, no eran unos ataques esporádicos, sino que constantemente se le veía esa condición de atadura. Pero ella tenía una característica, y era que ella se mantenía de iglesia en iglesia. Ella iba a todas las iglesias, ella se metía en las asambleas de Dios, ella iba a la iglesia nuestra, ella iba a la iglesia cuadrangular del Porvenir, a la de Coveñas, a la de la isla, a la de todas las partes donde había iglesia. Ella estaba metida allí, y ella permanecía toda hora hablando gloria a Dios y todo lo demás, pero su estado es tal. O sea, yo siempre decía, ese es un altar de demonios que andando contaminando donde quiera que vaya, de iglesia en iglesia, y provocaba un enfriamiento, y además de eso provocaba que las personas empezaban a retirarse de la iglesia. Y en una ocasión yo estaba recién convertida, y a mí me invitaron por primera vez, inclusive yo asistía en ese tiempo a la iglesia bautista, y me invitaron a esa iglesia. Estaba iniciando la iglesia cuadrangular de Santa Fe. Estaba un rancho de paja en medio de lo que había sido un lodazal, por donde se desbordaba un arroyo que le decían el Pirú. Y en invierno no se podía entrar a ese lugar. Entonces ahí levantaron un rancho, que es donde hoy está el templo, y las bancas eran unas estacas con unos palos atravesados que retoñaban. Yo recuerdo que retoñaban. Nosotros nos sentábamos y empezamos a cortar los retoños de los troncos porque se volvieron vivas las bancas. Y nosotros íbamos a ese templo, a ese lugar, y había una cerca de la parte de atrás, lo que es hoy en día el altar. Entonces una hermana que fue la misionera que instaló esa obra en ese lugar, alguien le dijo, una vecina de mi mamá le dijo que yo me había convertido, y me fueron a buscar para ir a un ayuno. Lógicamente yo en ese tiempo no ayunaba. Y bueno, estábamos allí alabando al Señor, ellas estaban cantando coros con palmas, y eso yo no lo conocía, cantar coros con palmas. Y yo no tocaba palmas porque en mi iglesia no se tocaban palmas. Entonces yo veía que ellas se gozaban y tocaban las palmas, y tenían una armonía para las palmas, tocaban unas maracas y una pandereta. Entonces yo empecé a cantar. En un momento cantaron un coro que yo me sabía, y yo empecé a cantar. Cuando yo empecé a cantar, esa endemoniada se vino sobre mí a tratar de ahorcarme, y lógicamente yo salí corriendo porque yo no sabía de eso. Yo le salí huyendo. Entonces las hermanas que estaban al frente, que eran unas hermanas de oración, de esas mujeres, Dios mío, de búsqueda, pero... Y tomaron a la muchacha y la tomaron, le hablaron y la sentaron. Pero me advirtieron que tuviera cuidado, porque ella siempre le pasaba eso cuando estaban en medio de la alabanza. Yo estaba con los niños pequeñitos al lado y mis hijos se asustaron mucho.
Entonces de ahí en adelante mi mamá no me dejó que yo llevara a los niños al culto, porque llegaron contándole lo que había pasado. Y yo tenía miedo porque yo estaba totalmente, desconocía todo. Y esa mujer anduvo así todo el resto de su vida hasta que un día murió. Yo no sé en qué circunstancia murió, pero ella murió con esa atadura. Entonces, yo aprendí de ese caso con esa chica, que hay personas que andan llevando esa contaminación de lado en lado. Y siempre yo digo, en las iglesias nunca falta un loco, o sea, siempre está sentado en la primera banca. Y aprendí que con la cuestión de liberación uno tiene que ver a quién coloca al frente cuando uno está ministrando, quién se sienta alrededor, quién está contigo, quién ora junto contigo cuando vas a ministrar a una persona, porque todo eso hace parte del trabajo cuando estamos ministrando. Hay personas que se rodean de gente que no está bien, gente que está, como decía el Señor allí, hay que buscar, no andan buscando, no buscan. Por lo tanto, no tengan expectativas de que va a haber resultados. Así es que vamos a estar atentos a nosotros los que no. Yo pienso que Dios está hablando. Y bueno, aquí María Eugenia está hablando de 7 días de ayuno. María Eugenia, usted es una mujer que en su tiempo de firmeza en Cristo era una mujer decidida y de armas tomar. Pero bueno, llegó el tiempo para que nuevamente se meta en ese fuego, porque donde usted está, Dios necesita de usted como instrumento para llevar a cabo una obra poderosa. Entonces se acabaron las vacaciones y es tiempo de entrar en la gloria de Dios para estas cosas maravillosas que Dios está haciendo. Por algo Dios la llevó de su país, Venezuela, a Chile. En ese lugar Dios está necesitando de gente. Hoy en día el evangelio está muy flojo, hermano. Al punto que en la Biblia, en la Reina Valera versión contemporánea, aparece, dice, este género no sale sino con oración. O sea, omitieron el ayuno. Porque es que la gente ya no quiere ayunar, ya la gente no quiere vigilar, ya la gente no quiere andar en estas búsquedas, ya la gente eso le parece. Y como cada día el diablo sigue con su trabajo que le corresponde hacer, porque él está haciendo su ministerio. Nosotros somos los que no dejamos, los que dejamos el ministerio flojo. El ministerio del diablo es seguir llenando la humanidad de toda la obra de perdición y el caos al que está llegando. De modo que ahora nosotros tenemos que permitir que hablen los que están endemoniados y se nos enseñoreen los que están endemoniados, los que están llenos de demonios, poseídos, y que son unos mismos altares de Satanás. Y los que tenemos la verdad de Dios tenemos que callarnos, porque ya no nos permiten predicar en las calles, en muchos casos, no nos permiten hacer vigilia porque es prohibido hacer ruido de noche, porque eso perturba la paz y el sueño de los demás. Pero la bulla de la música, del escándalo, porque estamos en las novenas que estamos en este tiempo, porque se está celebrando lo que se está celebrando, para eso no hay control, para eso no hay volumen, para eso no hay ninguna clase y para eso no hay autoridad. Hay autoridades para mandar a callar la iglesia. Por lo tanto, como el diablo está haciendo su trabajo, nosotros tenemos que seguir haciendo el nuestro. Entonces ya ni siquiera dentro de los templos, en muchos casos, la gente puede hacer una vigilia porque la bulla de un tambor o la bulla de un instrumento musical o la bulla de un coro o la bulla de una alabanza perturba el sueño de los demás. Pero cuánto escándalo no nos tenemos que soportar nosotros de día y de noche con música en altos niveles, porque los mundanos están festejando cualquier cosa, así sea estrenando un equipo sonido o un nuevo disco. Y eso nos toca hasta aprendérnoslo, como decía mi mamá, porque de tanto escucharlo y de tanto estar dándole de día y de noche, mañana, tarde y noche, hasta que ya eso satura los aires, hay que soportarlo. Entonces, como el diablo está haciendo su trabajo, nosotros tenemos que seguir haciendo el nuestro. Y tenemos que buscar, así sea encerrando con paredes
de altos grosores, pero los lugares donde estemos y donde tengamos que ministrar esta palabra tenemos que seguirlo haciendo y haciendo que nuestra gente busque a Dios, porque yo recuerdo que cuando nosotros iniciamos el ministerio los ayunos empezaban los sábados a las 8 de la mañana y se acababan a las 4 de la tarde y empezábamos un culto de jóvenes a las 7 de la noche y a veces a las 2 de la mañana y estábamos en esa ministración. A nosotros nos echaban la policía, pero la policía ni prestaba atención, porque era tanto lo que Dios permitía y la gloria y las maravillas y las señales y los prodigios que Dios hizo en esas ministraciones, que nosotros, cuando el policía llegaba, el mismo Señor lo callaba. Yo recuerdo una vez que me fueron a quitar el micrófono, estábamos haciendo una campaña en la plaza de Canapote, frente a la iglesia católica. En una terraza nos prestaron una conexión eléctrica y ahí colocamos un sonido que nos prestaron que sonaba muy mal, pero era suficiente para que se escuchara lo que teníamos que predicar. Y llegó la policía del CAI de Crespo a callarnos, porque los vecinos estaban cansados y lo que teníamos era como 1 hora de estar ahí. Habíamos cantado y estábamos en la predicación cuando llegó la patrulla de la policía. Entonces uno de los hermanos, con mucha sabiduría, le dijo: señora gente, espere un momentico que la pastora directora del ministerio está ocupada. Ahora cuando ella baje de allá, yo la llamo para que hable con usted. Y el policía se puso allí a escuchar. Y estaba escuchando cantar. Yo creo que lo ministró alabanza, porque cuando yo solté el micrófono, que ya había recogido ofrenda y todo, y pasé al predicador, entonces me llamaron los hermanos y yo no me había dado cuenta que la policía había llegado. Y yo llegué allá y le dije: sí señor, a la orden. Dijo: no, lo que pasa es que por aquí unos vecinos nos estaban llamando que ustedes tienen un escándalo. Y yo estoy aquí observando lo que ustedes están haciendo y eso es lo que debe hacer la gente. Nosotros anoche no nos dejaron dormir con el cervecero que tenían aquí en la plaza. Y aquí hubo heridos y hubo muertos y hubo de todo, y toda la noche la policía estuvo aquí trabajando, que no nos dejaron descansar. Pero ahora les molesta que ustedes estén alabando a Dios. Siga ahí, que eso es lo que la gente debe hacer en este sector para que se acabe tanta depravación. Y el policía se fue y me dio permiso para que termináramos. Entonces, así sucesivamente. Una vez estábamos en Tuchín en una campaña, enfrente de la iglesia católica, y estaba a 1 cuadra la estación de policía. Y yo recuerdo que estábamos ministrando, nosotros llegamos de Cartagena a las 6 de la tarde, ya la tarima estaba montada, y empezamos a ministrar. Y como a las 9 de la noche había un hombre comerciante de Tuchín que su familia, él y la esposa y la niña tenían SIDA. Y Dios esa noche sanó al hombre. Todavía está allí trabajando el hombre en el comercio de Tuchín. Su esposa después murió y su niña también Dios la sanó en esa campaña. Y yo recuerdo que cantábamos y como a los 3 días nosotros íbamos para Coveñas en una moto y había un retén de la policía y nos detuvo. Entonces nos preguntó para dónde íbamos. No, nosotros vamos allí adelante. Y me quedó mirando y me dijo: ¿usted era la que estaba cantando en la campaña? Oiga, ¿y ustedes por qué no hacen eso más seguido? ¿Ustedes por qué no hacen eso más largo? ¿Por qué usted, si eso es una bendición para la comunidad, eso ayuda a la gente? Yo estaba escuchando las 3 noches de campaña que ustedes hicieron ahí, todo lo que Dios sanó, lo que Dios hizo. Ustedes eso deben hacerlo más seguido. Aquí en estos pueblos se necesita eso, la policía. Entonces cada vez que la policía venía a nosotros o nos echaban la policía por alguna cosa, el Señor lo convertía en una bendición, porque no había forma de que el diablo detuviera lo que Dios estaba haciendo, porque la gloria de Dios se veía. Entonces eso es lo que tenemos que hacer la iglesia hoy en día. Yo no sé por qué los pastores hoy en día no hacen campañas afuera. Las asociaciones de pastores no tienen por lo menos una campaña mensual en estos barrios donde los pastores necesitan que se les fortalezca, donde hay tantas iglesias que están empezando, tantos pastores que están solos, tantos pastores que están empezando y que no tienen mucha experiencia en esta guerra espiritual contra estos principados que operan en estos barrios. ¿Por qué no hay la presencia de la iglesia, de los entes, de las organizaciones de la iglesia para que vengan y hagan presencia, para que se hagan estas cosas? Yo recuerdo cuando yo estaba recién convertida que aquí en la Plaza de Toros y en el estadio, eso era
casi que cada 3 meses una campaña de esas. Cuando vino Marino, cuando venía Gille Ávila, esas campañas que se hacían tan grandes eran gloriosas. La campaña que hizo Carlos Jiménez duró 21 días en el estadio de béisbol y la última noche la gente hasta afuera. Dios le hacía sanidades y milagros. Y era una gloria tremenda y el pasto nunca se dañó. Porque no prestan el estadio porque la gente pisa el pasto reverdeció. Y así sucesivamente las vigilias en la playa que hacía Misión Boston, Álvaro Vanegas, eso era una cosa semanal. Las vigilias en la Nueva Jerusalén eran todos los viernes. O sea, es algo que la iglesia necesita hoy en día. Yo digo, ¿qué pasa con nosotros los ministros? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con estos pastores que están empezando? El fuego se apagó, nosotros tenemos que encender esto. Nosotros tenemos que volvernos a lo de antes, a buscar a Dios. Tenemos que buscar la forma de llevar esta palabra, que muchos conozcan la gloria de Dios, pero esto no es con reuniones escondidas en iglesitas. Esto es para salir afuera, para proclamar, para que se vea la gloria de Dios. Entonces, cuando van a hacer algo, tienen que traer a un ministro de otra parte. Y yo me sorprendí el otro día que yo conocí un ministro en República Dominicana y de pronto lo vi aquí ministrando a los pastores en la Asociación de Pastores. Yo dije, bueno, y este no es el hombre que nosotros conocimos allá. Ajá, sí, el mismo. Ok. Y nosotros que estamos aquí, que tenemos bastante, ¿por qué no hay un fogueo siquiera mensual de una campaña donde pongan a uno de estos evangelistas, tantos pastores que hay por aquí? Por ahí está el evangelista Wilson Camacho, pónganlo a predicar en una campaña local. Y así van saliendo grandes personas que más adelante de pronto esas ofrendas que se llevan a otras personas para otras partes, les hace falta a aquellas personas que están aquí que también pueden tener ese fuego de Dios. Entonces tenemos que empezar a movernos, a pellizcarnos en los pueblos, en las comunidades. Nosotros cuando estábamos por allí metidos en ese resguardo, era una campaña mensual. En Santiago, en la República Dominicana, nosotros hacíamos una campaña quincenal de 3 días con las asociaciones de pastores de cada una de las localidades y se reunían 50 iglesias y era una campaña quincenal donde Dios hacía maravillas. Entonces tenemos que volver a lo mismo, tenemos que pellizcarnos, tenemos que salir de estar enclaustrados, la calle nos espera, el diablo está avanzando, nosotros estamos retrocediendo, tenemos que avanzar porque el diablo está haciendo su ministerio, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Entonces adelante, porque es necesario. Hay mucha gente que está incrédula porque no la ha tocado la mano de Dios. ¿Por qué nosotros creemos en el poder de Dios? Porque somos testigos de su poder, porque a nosotros Dios nos ha sanado. Porque yo puedo predicar de que Dios es un Dios sanador, porque yo tenía 7 quistes en el útero y los médicos querían era darme cuchilla. Y yo le decía, no, yo tengo un Dios que sana. Y un día cualquiera fui al médico y el médico me dijo, tú no tienes nada. 7 desaparecieron. Y yo veo mujeres que se van a quitar todos los órganos reproductivos y no pues tienen nunca un hijo porque el médico le dice que ya les va a dar cuchillas. Claro, ¿cuánto vale una cirugía? ¿Cuánto le cuesta al médico? ¿Cuánto le paga la EPS por una cirugía que me haga a mí? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que salir a las calles a proclamar que Dios es sanador. Dios nos está esperando, que estamos esperando nosotros. Esperando que más gente se enfríe en las iglesias, esperando que más gente salte de un lado para otro porque no está lleno con lo que recibe. Tenemos que buscar la presencia de Dios porque este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces mis hermanos queridos, colegas que están allí escuchando, que están de paso, los que van a oír, los que van a volver a mirar en lo futuro, en lo sucesivo de este video, hermanos, es necesario que salgamos. La organización de la iglesia que tenemos hoy en día es suficiente. Nosotros estamos llenos de equipos, de cosas que podemos poner a la orden para llevar de un lado para otro. Hermanos, este fin de semana que en la Puntilla, este fin de semana allí en San Fernando, el otro fin de semana allá más adelante en La Gloria, el otro fin de semana allá en Los Cuatro Vientos, el otro fin de semana allá en Las Palmeras, el otro fin de semana en Turbaco. Tenemos que hacer esto. Porque somos muchos, cada día estamos más convertidos, cada día hay más gente, hay más vehículos, hay más gente que tiene vehículos para que transporte un equipo. Nosotros en República Dominicana teníamos una pareja que eran los adoradores y uno de ellos era evangelista, que de vez en cuando también predicaba. Y un hermano que era sonidista profesional, tenía un sonido y tenía una camioneta y nosotros dos que éramos los que hacíamos los demás. Y el uno dirigía el culto, el otro recogía la ofrenda, el otro predicaba y el otro coordinaba los ujieres y todo, y las iglesias nada más ponían los ujieres
Y con eso impactábamos Santiago cada 15 días. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Nos reunimos cada 15 días los pastores para hablar de qué, de que nos pongan un video. No, vamos a trabajar, porque se necesita salir a la calle, predicar la palabra, a llevarle al que no conoce, a hacer un evangelismo dirigido, un impacto evangelístico en los barrios. Vamos a ayudar a ese pastor que está empezando, que no tiene dinero ni para construir la iglesia. Vamos a llenarle esa iglesia de gente cuando prediquemos en una campaña en la calle y quede la gente allí sembrada para que él tenga un trabajo efectivo. Para eso es que debemos estar reunidos. No para preparar y que el concierto de aquí, el concierto de allá y llevando cosas de esas. No, tenemos que buscar la forma de trabajar para que la gente se salve, para que la gente salga adelante. Y si esos muchachos son cantantes, vamos a levantarlos, vamos a ponerlos. Nosotros andábamos allá con un grupo que era el que grababa con Pepe Corniel, que era un bachatero que se había convertido a Cristo por una sífilis. Ese hombre se convirtió a Cristo y dejó un estudio a disposición de los cristianos y andaba con unos muchachos que eran de diferentes iglesias en un grupo interdenominacional que había allá en el barrio La Herradura, en la otra banda en Santiago. Y con esos muchachos que un día nos topamos, precisamente que estaba cantando Pepe Corniel y nosotros íbamos a predicar por allá por los lados de Las Palomas, llegamos y los muchachos dijeron: hombre, pero ustedes cuando necesiten una persona que les cante en las campañas, invítenos a nosotros. No le vamos a cobrar ofrenda, solamente nos pague el transporte, un taxi. Y eso hacíamos con esos jóvenes. Mire, esos jóvenes empezaron a levantarse. Y hoy en día tienen un grupo grandísimo, porque Dios los puso a que nos ayudaran a nosotros y nosotros los ayudáramos a ellos a impulsarlos. Y nos unimos, ellos con su música, con su equipo bien formado, porque ellos eran cantantes profesionales. Y nosotros predicadores. Y íbamos por los diferentes barrios. Una vez hicimos una campaña en una iglesia en Gurabo de las Asambleas de Dios y después hicimos una campaña en La Herradura. Y ahí estaban esos jóvenes con nosotros, cantando, porque Dios le añade a uno lo que necesita cuando uno sale y se dispone a trabajar. Entonces es necesario, mis queridos pastores, que salgamos afuera, que estemos trabajando, que estemos predicando. Es necesario que la gente escuche, que vea la gloria. Usted, mi querido evangelista, usted que está allí, que no lo han invitado a predicar en mucho tiempo, es necesario que usted trabaje. Es necesario usted, querido cantante, usted que está allí, que se muere por tocar un piano siquiera ahí en la acera de la iglesia donde usted está. Todo eso es necesario, hay que soltar la gente, porque no podemos andar pendientes que si llevamos un pianista no se lo vamos a quitar. No. El que está en su iglesia, está en su iglesia. Nosotros somos de los que no le andamos robando el trabajo a nadie. Sino que si usted entiende que este trabajo es para Dios, usted dice: aquí está este pianista, se lo presto por estos 3 días para que trabaje con usted. Y usted se devuelve para su iglesia, mi hermano, porque usted nació allá y usted tiene que estar allá con su pastor. Porque no andamos quitándole el trabajo a nadie. Después que uno ha preparado un pianista que lo ha tenido toda la vida, entonces llega otro cuando ya está bien pulidito y se lo lleva para que sea la gloria suya. No, nosotros no andamos en eso. Nosotros no recibimos a nadie con nosotros que tiene su iglesia y su pastor. Solamente para que trabaje momentáneamente con nosotros, porque para eso somos el cuerpo de Cristo. Ellos hacen una cosa y nosotros hacemos otra, pero cada quien en su lugar donde Dios lo tiene. Porque así es el orden de las cosas. Entonces le estamos invitando a que usted también se añada. Es necesario caminar con esto, es necesario salir a la calle, es necesario avivar Cartagena, es necesario recuperar esta ciudad que se la está llevando el diablo. Tanta corrupción al tal punto que ya no puede uno ni abrir las cortinas, porque cuando sientes el hombre con la pistola en la ventana, esto se tiene que acabar y hay que hacer retroceder a Satanás, porque Satanás retrocede cuando hay una iglesia que avanza. Porque uno de los ministerios más grandes que tiene Satanás es retroceder cuando hay una iglesia que es una iglesia de avanzada. Entonces usted y yo estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Tenemos la gloria de Dios, tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo, tenemos la asistencia de Dios, el respaldo completo. ¿Por qué tenemos miedo a salir afuera? Si es necesario tomarnos la ciudad, es necesario tomarnos el país, es necesario sacudir los cimientos del evangelio para que esta nación recupere la gloria que Dios le ha dado. Yo le invito, y si esta mañana Dios puso esto para que nosotros habláramos de este tema, bueno, hay muchos que van a ser sanados cuando usted y yo salgamos a las calles. Dios le bendiga mucho. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Es lo que Dios quiere definitivamente.
que haya una disposición de nosotros para llevar esa palabra de vida, esa palabra de poder, para que Dios transforme. Nuestra nación necesita de Dios, su nación necesita de Dios. El Señor quiere que haya una disposición en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios, y vamos a estar clamando para que Dios opere sanidad, para que Dios transforme vidas. Dios es el poderoso, y aquí estamos nosotros, y yo creo que estas personas que a diario se están conectando con nosotros, están conectadas en el propósito de lo que Dios quiere hacer. Así que vamos a permanecer en esta unidad de oración, de búsqueda, de respaldo. Bendito el nombre del Señor. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos a ti la honra y la gloria en este día por tus maravillas. Pedimos que extiendas tu mano sanadora, que operes en las personas que necesitan de ti, oh Dios. Que hoy, Señor, seas impactando con poder las vidas, que en esta hora sea la gloria de tu poder, sea tu presencia transformando los corazones, operando con poder, derramando de esa bendición de lo alto del cielo. Señor, clamamos a ti para que se abran puertas para la extensión del evangelio, para que podamos hacer estas actividades públicas. Una de las cosas, Dios mío, que anhelamos es que el Centro de Sanidad Divina se haga en actividades públicas, donde podamos estar ministrando a los enfermos, predicando la palabra de sanidad, orando por aquellas personas que necesitan que Dios les sane. Santo es el nombre de Jesús. Así que necesitamos su oración, el clamor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. En esta hora estamos orando y clamando por la vida de Jaymar Escobar. Señor, pedimos que tú extiendas tu mano sobre esta persona. Si la hermana Dora Peñaranda puede explicar o decir cuál es la necesidad específica, porque más importante es hacer una oración más específica que una oración normal. Así que si usted tiene una petición más específica sobre esta persona, si es niño, niña, adulto, hombre, mujer, no sabemos, porque primera vez que oigo el nombre de Jaymar, pero es lo que queremos para que Dios se glorifique. Bendito sea el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios en este día, declarando sus misericordias sobre nuestras vidas. Desde ya extendemos, Dios mío, Señor, tu poder sanador, que seas cubriendo la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Mira las familias que están aquí representadas en esta transmisión, de los que están conectados, de los que se han de conectar, de los que ya se conectaron, Dios mío. Señor, declaramos tu mano poderosa trayendo una cobertura especial, rompiendo obstáculos, rompiendo barreras. Tú eres el Todopoderoso. Hoy clamamos delante de ti para que tú abras puertas de bendición, para que hoy tu gloria, Señor, descienda como lluvia, Señor, y seas trayendo esa cobertura que tú, Señor, con tu manto de misericordia, Señor, nos llene. Oh Dios, Señor, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Santo es el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia de la hija de mi hermana Dora Peñaranda. Está en la droga, Señor, y tiene escasos 16 años. Señor, tú eres un Dios poderoso. Dora, te quiero enseñar algo. Hace mucho tiempo, en alguna iglesia que un día estuvimos predicando, y no me acuerdo exactamente en qué lugar, llegó a nosotros una señora que nos dijo que tenía un hijo, un muchacho joven, y que estaba perdido en la droga. Entonces mi esposa le dijo, mire, le voy a enseñar algo. Si usted tiene que ir al infierno a sacar a su hijo de ahí, vaya y sáquelo. Usted tiene que arrebatarle su hijo a Satanás. Y efectivamente esta mujer captó el mensaje, esta mujer entendió lo que Dios le estaba hablando,
y inmediatamente se puso en esa disposición de búsqueda, de meterse fuertemente en la oración y de pelear una batalla espiritual, porque esto es una batalla espiritual. Sí está bien que nosotros oramos, hacemos peticiones a Dios, pero en medio de estas peticiones a Dios hay que enfrentar una guerra espiritual para ordenarle a Satanás que suelte a nuestra familia, a nuestros hijos, que muchas veces están bajo cautiverio. Ellos quieren salir de esa situación, pero no pueden. Entonces nosotros necesitamos incursionar en el mundo espiritual a través del poder de la oración y hacer esa guerra contra la fuerza de las tinieblas, ordenando que suelten la vida de nuestros hijos, que suelten la vida de nuestra familia. Y por eso hoy, Dora, yo te indico que empieces a buscar a Dios en ayuno, en oración, a pelear contra el reino de las tinieblas a través de la oración, y nosotros vamos a acompañarte, vamos a estar contigo. Y yo le pido a María Eugenia que en este ayuno que va a hacer, meta a la hija de Dora en oración, y vamos a estar ayunando para que se rompan esas cadenas y esta muchacha regrese a casa y sea libre de drogas. Dios es poderoso para hacer cosas poderosas, pero nosotros tenemos que empezar a movernos en lo espiritual. Así como en lo material nos movemos para alcanzar nuestros propósitos materiales, asimismo en el mundo espiritual vamos a movernos para alcanzar los propósitos en el mundo espiritual. Tenemos entonces que incursionar a través de la oración, a romper cadenas, a ordenar a Satanás que retroceda. En esta hora yo clamo en el nombre de Jesús por la vida de la hija de Dora Peñaranda. En esta hora, en el nombre de Jesús, y le ordeno a Satanás que suelte la vida de esa muchacha. Espíritu de droga, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de droga le ordeno que suelte esa vida en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, el poder y la gloria de nuestro Dios, que en esta hora la presencia del Espíritu Santo está actuando ahora. Señor, manifiesta tu poder de una manera especial, Dios mío. Espíritu Santo, Dios eterno, Señor, tú confirmas que ella volverá, que ella regresará. En esta hora, Dios mío, clamamos en el nombre poderoso de Jesús, que tú operes con poder en la vida de Yenimar, en el nombre de Jesús. Rompemos ataduras, cadenas, ordenamos esa vida libre desde ya. Lanzo palabra de liberación sobre esa vida y le ordeno al espíritu de droga que la suelte donde quiera que esté. Espíritu de droga, suelta esa vida en el nombre de Jesús y la declaramos libre, la declaramos sana, la declaramos de regreso a casa en el nombre de Jesús, porque tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios que hace prodigios, que hace maravillas, un Dios que se mueve con poder, que escucha nuestras oraciones. Y desde ya, Dios mío, declaramos esa bendición hecha, esa realidad, Dios mío, de volver esa muchacha a casa libre, Dios mío, de la droga, libre, Señor, de toda adicción, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres nuestro Dios, tú eres maravilloso, Padre, tú eres Dios que hace maravillas, Dios mío, tú haces, Dios mío, prodigios aquí en la tierra, Dios mío, porque hemos creído tu palabra y desde ya declaramos libertad para esa vida en el nombre poderoso de Jesús. Te damos honra, Padre, te damos la gloria a ti, te damos gracias por todas las cosas maravillosas que Dios está haciendo, hermano, y que Dios va a continuar haciendo. Solamente tenemos que disponer nuestra vida para que Dios haga. Disponga su tiempo de oración, disponga tiempo para buscar a Dios, para acercarse a Dios, para pelear en el mundo espiritual. Tome tiempo en oración para guerrear contra la fuerza de las tinieblas. Porque el reino de maldad es real, lo hemos leído en la palabra en esta hora, que hay un reino de maldad y es real, los demonios son reales. Y así como este demonio del texto que hemos leído, que mantenía a este muchacho ahí bajo esa atadura de sordera, de mudez,
así también los demonios tienen a personas en droga. Así que ese demonio lo hemos echado fuera y le hemos ordenado que suelte la vida de esa muchacha. Señor, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas y que tú vas a continuar, Dios mío, porque esto apenas inicia. Porque hoy estamos declarando guerra contra la fuerza de las tinieblas para que suelte la vida de esa muchacha. Damos gracias a Dios por los hermanos que están patrocinando nuestros programas, que Dios está allí bendiciendo. Damos gracias por la vida de María Eugenia Ovalle. Ella nos está ayudando en todo lo que es transcripción de las escuelas y todo lo que nosotros estamos necesitando en el ministerio. Así que ella es una patrocinadora del Ministerio del Amor de Dios, al cual pertenecemos. El Ministerio del Amor de Dios tiene centro de sanidad, Buenas Nuevas, las escuelas de crecimiento y otros programas que vamos a ir implementando. Damos gracias a Dios por ella, bendito el nombre del Señor, y pedimos, gloria a Dios. María Eugenia recibe una revelación de parte de Dios que una persona muy allegada a la familia entregará información relevante sobre su paradero. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, Dios habla y Dios es real. Usted va a la Biblia y va a encontrar que Dios habla y habla cosas muy puntuales. Damos gracias a Dios por esto. Bendito el nombre del Señor. Y vamos a estar orando también para que Dios guarde la vida de María Eugenia y que la cura con su sangre preciosa en estos ayunos que pronto va a empezar. Bendito el nombre del Señor y vamos a estar apoyando esos ayunos. Damos gracias a Dios por la hermana Gisela Prit. Ella está en Nueva York, es patrocinadora de nuestros programas del Ministerio del Amor de Dios. Ella patrocina el ministerio y damos gracias a Dios por su apoyo económico. Por eso es que estamos viendo ya cambios aquí, ya tenemos fondos. Bendito el Señor. Gracias a los aportes de nuestros hermanos. Bendito Dios. Damos gracias a la vida de Marilyn Casabuenas. Ella está en Tampa, Estados Unidos. Y ella nos ayuda a todo lo que tiene que ver con los medios, nos da orientaciones, consejos acerca de cómo hacer el trabajo. Y bueno, estamos avanzando por sus consejos. Ella es patrocinadora del ministerio en esta área de los medios y damos gracias a Dios y sabemos que más personas se van a patrocinar este ministerio porque vamos a tratar de ir implementando actividades públicas para que Dios empiece a hacer cosas. Y necesitamos el patrocinio suyo porque sin su ayuda no vamos a poder alcanzar esos propósitos. Hay que invertir, en la obra de Dios hay que salir adelante. Y damos gracias a Dios por su apoyo y por aquellos que se van a estar uniendo en esta bendición. Damos gracias a Dios en esta mañana por todo lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su amor, por su misericordia, porque Dios va a seguir haciendo cosas prodigiosas. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias. Ya hemos terminado en esta etapa de este tiempo, Centro de Sanidad Divina. Gracias por la palabra de la pastora Gloria, por su presencia. Gracias porque usted ha estado allí y hemos estado en esta unidad poderosa en Dios. Yo estoy declarando esta unidad poderosa en Dios, estas personas que estamos conectadas, Dora Peñaranda, María Eugenia, la hermana Espitia y otras personas que se han añadido, gloria a Dios, y vamos a continuar en esta unidad porque esta unidad va a ser una unidad poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Mañana vamos a estar en las escuelas de crecimiento, 8 de la noche, hora de aquí de Cartagena, Colombia. Vamos a estar en las escuelas en una enseñanza más. Así que mis hermanos, Dios les guarde y Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Gloria sea el nombre de Jesús.